El Canal 4. Hoy un tema especial que arrancó el día lunes con una multitud que participó. Estamos hablando del Foro Mundial de Pensamiento Crítico, donde hubo expresidentes. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, estamos hablando de Pepe Mujica, también estamos hablando del vicepresidente de Linera, expresidenta Dilma Rousseff, de gente de cuadrazos políticos, ¿no? Como Nacho Levi, como también, yo digo Felipe Silva, pero me parece que es otro apellido. ¿No? Sí, porque hay dos Felipes y era otro el que habló así. Ahí está, pero por ahora, hasta que no tengamos el apellido, ¿no? Un cuadrazo político brasileño. Exactamente. Usted lo está escuchando, estamos con Mariano Millán, militante popular, pertenece, ¿no?, a la Garganta Poderosa. Que estuvo y participó el día lunes del inicio del Foro Mundial de Pensamiento Crítico que lleva adelante Claxo. Gracias por acompañarnos, Mariano. Gracias, Bernardo, por la invitación. Y bueno, siempre importante, más allá de lo que se pensó en el foro, poder seguir pensando acá, ¿no? Sí, por supuesto, porque estamos hablando, ¿no?, de los que queremos unir las voces en contra de un modelo tan injusto como el que estamos viviendo. Hubo, por supuesto, declaraciones muy polémicas como la de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se llama reflexión porque siempre tira un título, otro tras otro, totalmente, como la mayoría de los pensadores intelectuales que han participado. Sí, estuvo Samper también, sí, que claro. La verdad que es inabarcable porque son 600 invitados internacionales, sí, otros 300 del ámbito local, de aquí de la Argentina, y en esos 600 invitados internacionales tenés, como decías vos, primera figura de gobiernos de Latinoamérica de los últimos 15 años, del momento, para distinguirlo de hoy, que el neoliberalismo avanza a pasos agigantados, aquella Latinoamérica del no al ALCA, que tuvo distintos momentos, ¿no? Con el liderazgo de Chávez, con el liderazgo de Néstor, con el liderazgo de la propia Cristina, pero que claramente iba al unísono para un lugar, que el propio presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, cuando lo rodeaban Lula, Evo, Néstor y Correa, era un Tabaré Vázquez, y hoy que está rodeado por Macri, por Linera y por otros acólitos del neoliberalismo, es otro Tabaré Vázquez, ¿no? Así que, bueno, figuras de primer nivel, en un verdaderamente un foro de pensamiento crítico que llamó a lo que vos decías a títulos de diversa índole. En el caso de la expresidenta Cristina Fernández, sigue siendo todavía, ¿no? Claro. Sigue haciendo ruido el ruido del agua en las piedras, respecto del comentario que ella hizo de no pelearse entre los pañuelos verdes y los pañuelos celestes. Estoy simplificando groseramente. Sí, claro. Porque fue bien claro también que no habla de cúpulas y demás, sino que habla de la gente que desde su particular creencia religiosa hoy se ubica, por ejemplo, en ese caso, en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que no la pongamos enfrente a la hora de elegir presidente, presidenta, gobernador, gobernadora, que no plebiscitemos la elección ahí. Yo creo que claramente iba en ese sentido la referencia a la expresidenta. Y para mí doblemente valorable en un lugar que estaba florecido de pañuelos verdes. Claro, claro. Dicho esto, digo, yo crucé por lo menos 3 personas que conozco que en otros ámbitos de pronto llevan el pañuelo celeste, no lo llevaron ahí porque sabían que en ese debate eran visitantes. La mayoría están con el pañuelo verde, hay que tener doble coraje para decirlo. No, totalmente, eso lo que apuntaba no es fácil. No, porque a nosotros nos costó, ¿no?, en un debate interno y hasta en un debate que hicimos en la radio pública con respecto al tema, ¿no? Pero nadie puede decir que no está adelantada a un paso al resto Cristina Fernández con determinados debates, ¿no? Sí, yo, para empezar, me gustaría recordar que ella siempre se manifestó en contra del aborto por creencias religiosas, particulares, personales. Sí. En algún momento dijo públicamente que su hija le había hecho cambiar un poco la mirada del tema y nunca se había expedido todavía públicamente sobre cómo se manejaría si el debate llegara. En estos días discutía con alguien en las redes y me citaba notas de Clarín y de La Nación que el título era que Cristina había frenado la ley del aborto en el Congreso cuando ella era presidenta. Lo cierto es que el movimiento Ni Una Menos, que fue el impulso que hoy le conocemos al movimiento feminista, nace de allí.
la cantidad de pibitas de menos de 15 años que salieron a militar la calle, que se colgaron el pañuelo verde, que fueron golpeadas, agredidas, vituperadas, todo lo que se te ocurra, y que aún así siguen en ese camino, son todos resultados de una eclosión que hubo a partir del Ni Una Menos. Esto fue en el año 2015, no fue en el 2003 cuando empezó a gobernar Néstor. Si después del Ni Una Menos, si después de esos 3 años que fue del Ni Una Menos hasta el debate en el Congreso de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, no se consiguió aprobar la ley, quien quiere decir que el hecho de que antes no se haya aprobado fue responsabilidad de la entonces presidenta, bueno, lo que quiere hacer es agarrar la realidad y buscarla de otra manera. La única verdad de la realidad, la expresidenta no la impulsó, es claro, estaba en contra. Cuando le tocó como senadora votar, estuvo a la altura del momento histórico y oponiéndose ella en lo personal, acompañó una demanda colectiva que a mi criterio es mayoritaria. Digo, yo creo que hay mucha más gente, muchos más hombres y mujeres a favor de la interrupción voluntaria del embarazo que las personas que están en contra. Esto es una apreciación mía, es más poco creíble que las encuestas tradicionales. Pero los años de militancia uno los llevan por ese camino. Dicho esto, ella acompañó lo que el momento histórico pedía y consiguió hacer, y voy a citar a Iván Saudowski, el periodista de C5N, que en un tuit medio en respuesta a algunas dirigentes, sobre todo de la izquierda tradicional, ¿no? Y algún feminismo más combativo que cuestionaban la frase de Cristina, le dijo que Cristina en esa frase llamaba a construir mayorías y que entre otras cosas construir mayorías sirvió para que Cristina, incluso estando ella en contra, pueda votar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, cosa que ningún partido de la izquierda tradicional pudo hacer, porque no tienen representantes en la Cámara de Senadores. Me parece que ahí también ese debate queda bastante zanjado, ¿no? Digo, si vos construiste mayorías y votás lo que hay que votar, incluso por encima de tus creencias personales, la verdad que no veo tanto perfil de cuestionamiento. Yo, ¿no? Contame, Mariano, quién es Nacho Levi, que fue uno de los que participó de este foro. Nacho Levi es el referente de la Garganta Poderosa, de un tiempo a esta parte cada vez ha adquirido mayor relevancia mediática, no buscada, no buscada. Él venía haciendo un recorrido sí con organizaciones sociales, con movimientos y demás, venía haciendo un recorrido interesantísimo como referente de la Garganta, pero en los medios de comunicación no necesariamente era el referente, incluso en una época daban solo notas por radio, ¿no? Vos recordarás, Bernardo, las primeras notas que hicimos desde la radio pública, hablábamos con el Rifle, no teníamos ni el apellido del Rifle. Tampoco. Hoy se lo conoce como a Nacho más que en ningún otro momento, tristemente, Rifle Pandolfi, Francisco Pandolfi, uno de los 5 militantes de la Garganta Poderosa que fueron cazados como si fuera temporada de caza. Dijeron, ¿qué cazamos? ¿Patos? ¿Ciervos? Bueno, no, cacemos militantes populares y salieron a buscarlos en 9 de julio, a 15 o 20 cuadras de donde habían sido los desmanes, ¿no? En la última movilización en contra del presupuesto, cuando se debatió presupuesto en la Cámara de Diputados. De Diputados. Exactamente. Bueno, Nacho Levi es un pibe jovencito, tiene un par de años menos que yo, no llega a los 40 años, Nacho Levi. Él era padrino de un nene que muere en una balacera en una villa porteña, no te voy a especificar cuál porque seguramente me equivocaré, pero en una de las villas porteñas donde hoy tiene fuertemente construido La Poderosa, me imagino que o la 1114 o la 31 es la de Retiro, de una de estas dos, creo que es la 1114 que está él, o Zabaleta, son las 3 más fuertes, donde tiene construcción más fuerte la Garganta. Bueno, en una de esas villas, tiempo atrás, muere un nene de aproximado 10 años, no me acuerdo la hora exacta, era el ahijado de Nacho, y muere después que hubo una balacera de más de 3 horas entre 2 bandas de narcos. En un lugar que hay un destacamento de gendarmería en la esquina, que después fue famoso porque fue el destacamento donde torturaron a Iván y Ezequiel los gendarmes cuando la Garganta toma la relevancia mediática que tiene hoy como colectivo de comunicación. Esa misma garita está siempre habitada. Bueno, viste cómo pasa cuando se libera la zona. Bajaron la cortina los muchachos, pusieron Do Not Disturb como en los dibujitos norteamericanos. Desapareció la fuerza de seguridad, hubo una balacera de 2 horas y pico, 3 horas y pico, 300 y pico de balazos en ese tiempo. Y muere una criatura inocente que era ahijado de Nacho. A partir de allí empieza una organización colectiva en una asamblea en ese barrio que yo la conozco así, de oído y de haber leído algo, y a lo cual yo llego años después, prácticamente una década después, me acerco a la Garganta Poderosa efectivamente,
No te puedo decir cuál fue el recorrido, sí te puedo decir cuál es el resultado. El resultado es un movimiento popular que lo terminé de descubrir en el foro en Brasil, Sí, que estuve aquí charlando con vos sobre eso, y lo termino de descubrir ahora, no en lo que dice Nacho, en que lo que dice Nacho, que siempre es admirable, vos salís de ahí y te pones a hablar con la doña que no terminó la primaria y que está participando en la asamblea de la Zabaleta y te dice lo mismo. Claro. Y te vas a la 11, 14 y hablas con un pibito de 15 años y te dice lo mismo. Y te vas a la 31 y hablas con un muchacho que volvió a laburar en la obra y está en la esquina tomando una cerveza con los pibes y fumándose un cigarro, tal vez non santo, con los pibes, y te dice lo mismo. Tienen una concepción y una concepción, de la construcción político-social no partidaria, que es absolutamente superadora de las demás experiencias que yo he conocido, ¿no? Con 15 años de militancia concreta, dura, un poquito más podría ser, pero ponele 15. Y no solo eso, sino que además dan un salto cualitativo, que tienen absolutamente claro, y también siempre lo manifiestan así, no fue la excepción el otro día, la necesidad de ese paso intermedio que son las elecciones, vale decir, esos no son kirchneristas, claramente, mucho menos son macristas, claramente. Y en el medio, no van a ser ni de uno ni de otro, pero sí tienen claro, y en todo su proceso de construcción política hablan de la necesidad de que las demandas, a ellos les gusta mucho hablar de la patria baja más que de la patria grande. Y cuando hablan de la patria baja, puede ser la Argentina o la de toda Latinoamérica. Como en Brasil, se refieren a las verdaderas demandas de los sectores populares, al control de la fuerza de seguridad, que en el único lugar que funciona hoy es en la Villa Zabaleta. Claro, allí tiene que haber empezado La Poderosa, haciendo memoria ahora, porque en Zabaleta es en el único lugar que funciona este proyecto maravilloso que tiene la Garganta Poderosa, que es control popular a la fuerza de seguridad. En la Villa Zabaleta son los vecinos y las vecinas quienes controlan qué oficiales están de guardia, quiénes no, quiénes van, quiénes vienen. Y a nosotros nos pasa acá en Marcos Paz, en un pueblo chico donde muchos nos conocemos, que tenemos que discutir con un policía que nos para en la esquina porque no está identificado, pero pretende que uno se identifique. ¿No? ¿Te parece, Mariano? Vemos a Nacho Levi para que la gente lo conozca, sepa de quién se trata y además una participación espectacular en el Foro Mundial de Pensamiento Crítico. Martín, vamos a ver Nacho Levi. Bueno, primero gracias. Gracias a todas y gracias a todos por no irse de la ciudad de Buenos Aires. Gracias por no irse a pesar de la absurda exhortación al exilio de la persona que debiera cuidarnos. No tenga miedo, ministra. No se vaya, que acá están las maestras y los maestros que nos cuidan todos los días del año. Y vamos a agradecer también que nos tocara compartir un panel con un chaboncito que se llama Ignacio Ramonet, que para nosotros representa una referencia de la comunicación libre y que no pudo venir porque perdió un avión. Pero entonces vamos a aprovechar su ausencia para recordar que ese chaboncito, para escribir un libro sobre Fidel, compartió 100 horas con Fidel. Y nosotros nos tenemos que fumar todos los días que comuniquen sobre las villas los que no las conocen ni por el Google Maps. Gracias por eso y gracias por esta atmósfera que nos hace sentir locales, como todas las cumbres de los pueblos, como todas las contracumbres que tienen este paisaje, las caras de compañeras y compañeros que nos vemos en la calle todos los días del año, la alegría, la resistencia, el humo del choripán. La cumbre de ellos también tiene el mismo paisaje. El G20 nunca tiene fondo de montaña, de playa, de nieve. El G20 siempre se hace en ese paisaje de vallas, de uniformados, de carros hidrantes. En ese contexto nos invitan a discutir la comunicación.
Y para nosotros, hablar de comunicación no es hablar de periodistas. Hablar de comunicación es hablar. El periodismo no se dice, se hace. Y por eso este espacio queríamos aprovecharlo para contar lo que nos está pasando. Maxi Goldsmith y Pablo Piovano, dos comunicadores populares indispensables de este tiempo, están ahora en Chile, donde viajaron para cubrir el asesinato del mapuche Camilo. Y toda la madrugada, todos los medios populares recibíamos sus mensajes contando de la racia que los carabineros llevan adelante sobre el pueblo mapuche en el más absoluto silencio. Acá queremos contar que la Asamblea de la Poderosa, en la cima de la Patria Grande, en Colonia de Guadalupe, en Guadalajara, en uno de los distritos más ricos de México, tiene muchas compañeritas y compañeritos que no pueden comer carne más de 10 veces al año. Y acá mismo, en la Patagonia, en el sur de la Patria Grande, nuestras compañeras y compañeros de la Asamblea Poderosa de Entre Ríos van marchando en caravana al volcadero para revolver un basural donde buscan algo para reciclar o algo para comer. Nos quieren invitar a celebrar un presupuesto con el que no se cura, ni se educa, ni se come. La salita médica de la Villa 31 se volvió literalmente una morgue judicial. Y la salita provisoria son 2 containers sin atención médica. Nuestros comedores tienen fila con el 70% de lista de espera. El 70%. Y Sandra y Rubén no están. Y Sandra y Rubén no están. Ahí lo escuchaba, digamos, a Nacho Levi con su fuerza tradicional y con su voz tan particular, ¿no? Sí, tiene la voz combativa ya, ¿no? Yo digo, tiene la voz ideal para hacer lo que hace. Y arranca de una manera maravillosa, ¿no? Agradeciéndole primero que nada a la gente que no le hizo caso a Patricia Bullrich y se fue de la ciudad y por lo tanto podía estar participando de este foro de Claxo de pensamiento crítico. Claro. Además, digo, para cerrar esta primera parte, él habló de la cuestión de los medios hegemónicos, ¿no? Y la importancia de los medios alternativos. Totalmente. Uno de los planteos que hacen siempre fuertemente tiene que ver con esto, con la posibilidad de seguir encontrándonos, de seguir construyendo espacios en red, espacios entretejidos entre los diferentes tipos de medios alternativos, que hoy por hoy son un montón de medios que no son el conglomerado hegemónico, vale decir, no se puede comparar el diario Noticias Marcos Paz con Página 12. Sí, claro. Bueno, pero hoy los dos son alternativos, porque en Página 12 salen cosas que no salen en el 99,9% de los medios del país. Como en Noticias Marcos Paz salen cosas que no salen en el 99,9% del país, y pasa lo mismo en la TV pública o en la radio pública, y en otro montón de radios chiquititas, canales chiquititos, algunos que trabajan solos en las redes, como es el caso de Media Ninja Brasil, que era el muchacho que lo acompañaba a Nacho y que habló después. Donde lo que tenemos que reflotar es esto, la posibilidad de entre compañeros y compañeras, como vos decías, no en el sentido peronista de la palabra, que de mi parte bienvenido también, digo, pero de parte de mucha gente, compañeros y compañeras de un espectro mucho más amplio que el peronismo, que es aquel espectro al que llamó la exmandataria, no ahora en el foro de Claxo, que también lo hizo de una manera más literal, pero si no me refiero al debate en la Cámara de Senadores, cuando planteó que la alianza que enfrente a la actual propuesta del neoliberalismo en Argentina y en Latinoamérica, pero en Argentina se llame Macri, se llame Vidal, sea quien sea el candidato, la propuesta alternativa a eso tiene que ser un espacio que sea profundamente nacional, democrático, popular y feminista. Y en esto mismo, en esas mismas palabras, sin que sea por la línea kirchnerista, porque no lo son, digo, pero en esa misma visión del mundo, de qué lado de la grieta tanto que se habla, yo soy los que cree que la grieta existe desde 1492, claro. ¿verdad? Sí. Creo que no dejó de existir nunca. Hace poquito compartíamos, Bernardo, con vos y un montón de vecinos y vecinas de Marcos Paz,
a Fernando Burroni, su periodista, claro. presentando su libro Prontuario, maravilloso, en el cual él comenta en un momento el primer desaparecido de la democracia, cuando 4 tipos se juntan en una mesa y deciden que, aunque no se lo llama así habitualmente, Mariano Moreno, perdón, de la democracia, no de la Argentina, el primer desaparecido de la Argentina es Mariano Moreno, y el de la Argentina. Antes que Argentina sea Argentina, cuando todavía en territorios ancestrales, los mismos de los que hoy expulsan a los mapuches, matando a un muchacho, como contaba en Chile, Nacho Levi, con la desaparición forzada y la aparición plantada, como me gusta decir a mí, de Santiago Maldonado, con el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Bueno, antes de que exista Argentina como país, ya entonces estaba la grieta y ya entonces teníamos también desaparecidos y desaparecidas, ¿no? Prontuario, si no me equivoco, es de Campana. ¿Quién estaba con...? Prontuario de Campana, el de Fernando que vino a la Mercedita. El de Fernando Burroni es la Inquisición neoliberal. Exactamente. La Inquisición que más o neoliberal. menos va en el mismo camino. Van en el mismo sentido. En Bolivia y además laburan juntos. Los dos trabajan con el Víctor equipo de Hugo Morales. Si hay alguien alternativo y gigante, ese es Víctor Hugo Morales. Ahí está. 18:33, estamos en vivo con Mariano Millán, productor de La Mañana con Vos, y además, por supuesto, del sistema de medios públicos. Usted permanentemente ve, seguramente cada vez crece más, lo que tiene que ver con Noticias Marcos Paz. Él es responsable junto a Griselda Alba Arenga de ese muy buen laburo que se hace todos los días. Y un montón de gente más, ¿no? Sí, digo, ustedes son algo así como la cabeza y hay un montón de gente, digo, por eso, yo los tengo que nombrar, son muchos, pero la verdad cada uno pone su granito de arena para que este medio alternativo siga creciendo, ¿no? Lo que tiene que ver con la información, no importa en realidad, bueno, a uno sí digo el tema del rating, si llegamos cada vez a más casas, por una cuestión de que se enteren de lo que pasa con una mirada que es la que nosotros tenemos, ¿no? Totalmente. Siendo mucha gente y con una diversidad inmensa, porque donde hay mucha gente es imposible que no haya diversidad. Un área que viene trabajando muy bien, el área de comunicación, el sistema de medios en particular, hay que decirlo. Una de las cosas que lo caracteriza es esto, ¿no? Que hay muchísima diversidad, pero en esa diversidad también hay una homogeneidad. Y es que en algún sentido todos estamos de este lado del mundo respecto de ciertas cuestiones. Todo lo que estamos en el tema de medio, no creemos en la objetividad del periodismo. Nos plantamos desde el nombre del estudio de la radio, que fue el primer hijo del sistema de medios, o la primera hija, en realidad, porque es la radio, la primera hija del sistema de medios, fue la radio pública de Marcos Paz. Y el estudio de la radio se llama Rodolfo Walsh, inmortalizado en aquella carta a la Junta Militar, que no tenía nada de objetividad, ¿no? Terminemos con esta mentira de la objetividad en la comunicación. Así es. Y con esto dicho, que por supuesto aceptamos y lo avalamos, nos vamos con una pequeña pausa y después vamos a continuar, porque vale la pena seguir repensando todas las políticas no públicas, todo lo que tiene que ver con el neoliberalismo que hoy nos gobierna, con la unidad en la diversidad, ¿no? Con todo lo que vamos a vivir en 2019, nada fácil porque necesitamos de la unidad de los movimientos nacionales, populares, progresistas, porque si no va a ser muy, muy difícil y hay que saber cuál es el enemigo, cómo piensa el enemigo y además, ¿no? Más allá de algunas cosas terribles, ¿no? El mismo día que se conoce la noticia de Lara San Juan, de su descubrimiento, vemos a la noche bailando con mucha felicidad el presidente de la República en un acto que tenía que ver con los 90 años de Disney, ¿no? La verdad que muy indignante. Muy propicio. Exactamente. Muy propicio para él. Sí, claro. Pero por supuesto sabemos con qué bueyes agarramos y hay que tener mucho cuidado porque ¿no? Los medios hegemónicos hacen su juego, ¿no? Y nada es fácil. Así que bueno, vamos a seguir hablando de todo lo que pasó en el Foro Mundial de lo que tiene que ver con el pensamiento crítico. A la vuelta tuvo una pequeña pausa.
Plan de Fomento a las Inversiones 2018. Informate sobre la posibilidad de invertir en trabajo para Marcos Paz y recuperar tu inversión en un 100%. Beneficios en los indicadores tributarios, contributivos y urbanísticos. Comunicate con unidadintendente@marcospaz.gov.ar o telefónicamente a el 0220-477-1015, interno 216. Apostá por vos y dale impulso a Marcos Paz. Municipio de Marcos Paz. Precios cuidados Marcos Paz. Busca los comercios identificados y pedí las ofertas. Verdulería Pinquis, Sarmiento 1722. Verdulería Florencia, Sarmiento 1526. Verdulería David, Avellaneda 2056. Verdulería Antunes, Dr. Marcos Paz 2471. Supermercado Bianc, Monteagudo 222. Supermercado Chin Show, Dr. Marcos Paz 2808. Supermercado Michiche 2, San Martín 167. Supermercado Nuevo Palacio, Mitre 211, esquina Avellaneda. Supermercado Washing Ui, Carlos Gardel 403. Supermercado Mini Super Sergio, Bernardo de Irigoyen 17. Supermercado ABC, Sarmiento 2164. Supermercado Yuya Ning, Libertad 1485. Supermercado Janssen Wo, Dr. Marcos Paz 658. Supermercado Supergrupo H&J, Libertad de Agüero. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Descargate la aplicación de Marcos Paz en tu celular. Ingresa a Google Play para descargarte la aplicación Viví Marcos Paz. Farmacias de turno, eventos culturales, teléfonos útiles, horario de trenes, noticias y más. Municipio de Marcos Paz. Los protagonistas, seguimos dialogando con Mariano Millán en este programa especial por todo lo que se ha vivido y que se está viviendo, pues hasta el día 23 este foro de pensamiento crítico. Sí, el foro de pensamiento crítico del Claxo, como decíamos antes, que es el primer foro que se hace en el marco de la asamblea número 26, de ellos que siempre tenían instancias de debate y demás. Lo que pasa es que nunca de esta envergadura. Una de las cosas que quedan ahí como para tomar entre pinzas, muchos cuestionamientos a algunas cosas de la organización, porque se vieron absolutamente desbordados. Sí, claro. Yo creo que es difícil no ser desbordados, hagan lo que hagan, como un recital de indio. Sí. Lo planeás, hagan lo que hagas, en algún momento vas a quedar desbordado. Totalmente. Dicho eso, si vos mandás la inscripción y 4 días antes que empiece tenés más de 50.000 personas anotadas y el lugar es un lugar con capacidad mucho menor que esa y va a estar... Es obvio que no van a pasar todos al mismo tiempo si se anotan para todos los días. Digo, yo por caso fui el primer día, pero también era obvio que siendo local en Argentina y estando la expresidenta Cristina Fernández, ese día iba a ser el día que explote, ¿no? Sí. Digo, si nos estás viendo y podés participar en alguno de los días que quedan, hacelo, pues seguramente que vas a salir justamente con un pensamiento crítico de lo que viene y además son intelectuales que no todos los días los tenés a uno tras otro tirando información permanentemente, ¿no? Exacto. Estuvo la expresidenta, algo hablamos, me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, actual senadora, que entre otras cosas contamos, actualidad, no se pudo desaforar. ¿No? Esto se sabía que no daba el número, pero bueno, intentaron, ¿no? Seguramente si no un poco lo intentan, el show no hay mediático. títulos, Claro. Si no lo intentan, no hay títulos en Clarín, no hay zócalos en TN. Exactamente. Necesitan intentarlo. Exactamente. Había 5 o 6 personas en esa multitud pidiendo el desaforo, ¿no? Afuera del Congreso, y después algunos, bueno, ya vergüenza ni les da porque no se ponen colorados, como Carlos Reutemann, por ejemplo, que estuvo presente intentando... Sí, fue uno de los dos no cambiemos que acompañó. Él fue y una legisladora del Movimiento Popular Neuquino. Exacto. Las dos personas que no son de Cambiemos, es decir, ni radicales, ni del PRO, ni del partido de Bullrich, que hoy creo que no existe más como tal, ¿no? Creo que se ha acoplado directamente internamente dentro del PRO. Está bien, si son iguales. ¿Qué necesidad? Por supuesto. ¿Qué necesidad? Vamos a escuchar, presidenta, por favor, como siempre, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenos días a todos y a todas.
a los argentinos y a las argentinas presentes y a todos los compatriotas de la Patria Grande que también forman parte de este encuentro académico. Bueno, el tema, bueno, el tema que nos ocupa en este encuentro de pensamiento crítico, como decía recién Pablo, y coincido además en esto de que esto no es ninguna contracumbre. La verdad que nosotros como espacio progresista debemos acostumbrarnos a no presentarnos como la contra, sino como el espacio político de ideas, de visión, de perspectiva económica y social que excede la categoría de izquierdas y derechas para ingresar decididamente en una nueva categoría de pensamiento, que va a ser una de las cosas que quiero charlar con ustedes hoy, y que es la de pueblo. Una categoría de pensamiento que algunos consideraban perimida, pero que a la luz de las consecuencias del neoliberalismo que impacta negativamente en trabajadores, en comerciantes, en empresarios, en intelectuales, en científicos, hasta en grandes empresarios, por las cosas que están sucediendo en nuestro país, nos obliga a repensarnos como espacio político de propuesta y de incluir estas nuevas categorías de pensamiento. Miren, pocas veces en la historia se da la oportunidad de contraponer, de poder analizar dos modelos de gobierno, dos modelos de propuesta a la sociedad con tan poco espacio de tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de 20 días, hoy es 19 de noviembre, dentro de pocos días, el 9 de diciembre, 20 días, 9 de diciembre de este año, se cumplen 3 años exactos desde que el neoliberalismo se ha instalado en nuestro país. No gritemos, ni silbemos, ni insultemos, porque perdemos tiempo para pensar otras cosas. Por favor. 20 días de 3 años. En pocas oportunidades, por ejemplo, para que se entienda lo que quiero decir, yo me hice peronista por lo que escuchaba en mi casa, por lo que contaban mis abuelos. Cuando yo empecé a militar en el peronismo, Perón estaba en el exilio desde hacía más de una década y yo no sabía que era el peronismo más allá de lo que podía leer. En esta oportunidad tenemos un gobierno que culminó el 9 de diciembre por sentencia judicial del año 2015, al que motejaban o caracterizaban como populista, como tantos otros gobiernos de la región. Se conoce a la etapa iniciada a principios del siglo XXI en la región de la América del Sur como la década de los gobiernos populistas. Nosotros decimos la década ganada frente a la década perdida del 80, pero en definitiva se pueden confrontar, y se pueden confrontar ¿cómo? Con resultados, y son los únicos números de los que les voy a hablar. Después vamos a hablar de ideas y de las cosas que pasan y de lo que concebimos cada uno como la problemática fundamental. Miren, a 3 años el neoliberalismo ha vuelto a endeudar el país. Nadie, ni de izquierda, ni de derecha, ni de abajo, ni de arriba, puede negar al gobierno que culminó el 9 de diciembre que fue el único gobierno que desendeudó a la Argentina. Por ejemplo, pagamos en el año 2005
la deuda al Fondo Monetario Internacional, lo cual nos permitió desarrollar durante las 3 gestiones de gobierno democrático políticas públicas sin tutela ni órdenes y custodiando los únicos intereses que guiaron esos 12 años y medio de gobierno, que fue el desarrollo, el crecimiento económico, la inclusión social, la reindustrialización de la Argentina. Además, escuchábamos, ¿no? Y la veíamos, por supuesto, a la expresidenta de la Argentina y actual senadora. Unidad de los Trabajadores también fue unos gritos de agente, del público, ¿no? Totalmente, totalmente. Y tenía que ver con lo mismo que planteaba Cristina, que en un momento también se intentó emparentar, ¿no? Que ella decía, habló de que quedaba perimido hablar de izquierda y de derecha, y entonces salieron a decir que ese es el discurso, ¿no? De hace 20 años. La muerte de las ideologías. Claro, pero no, ella no habló desde ese lugar. Claramente claro. dijo, hay Está una bien. categoría nueva para meter ahí, y que a mí personalmente, como buen peronista igual, me gusta mucho más, y es pueblo y antipueblo, ¿no? Claro. Es pueblo y antipueblo. Porque hay gente del centro, de la centro-derecha y demás que de pronto son liberales y entonces sí te acompañan en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hay otros que no son liberales y entonces están en contra de eso, pero son de centro-derecha, pero con una conciencia social, con un sentido crítico, y han manejado organizaciones sociales o fundaciones con verdadero trabajo por la comunidad. Digo, hay una cantidad de cuestiones que exceden a la izquierda o a la derecha de verdad y que nunca se notó tanto como el neoliberalismo. Y cuando ella dice esto que parecía tan viejo, ¿no? Que parece hablar del medioevo, hablar del pueblo y de la realeza. Bueno, pero hoy por hoy, yo no tengo acá los datos duros, pero invito a cualquiera que lo busque, es muy fácil de encontrar googleándolo solamente. Hay mucha más diferencia entre los sectores más pobres de las sociedades de todo el mundo y los sectores más ricos, que el peor momento, el de más diferencia de allá del siglo XV, del siglo XVI y del siglo XVII, ¿no? Claro. Hoy por hoy hay mucha más distancia y viven con mucha más diferencia en la calidad de vida el pobre de una villa y el CEO de Pharmacity, que después se recicla como funcionario de gobierno, claro, haciendo negocios para Pharmacity, por poner un ejemplo del montón de antipueblo que conforman el gobierno actual. Bien, y vamos a escuchar las voces porque vino mucha gente, ¿no?, de la patria grande latinoamericana. En este caso vamos a escuchar y ver a Linegras, ¿no? Estamos hablando... Álvaro García Linera. Exactamente, el vicepresidente de Bolivia, otro de los grandes cuadros políticos e intelectuales que participaron de este foro. Ser de izquierda, haber sacado a 72 millones de habitantes de América Latina de la pobreza. ¿Qué ha significado ser progresista, ser populista, ser izquierdista, ser socialista en América Latina? El fortalecimiento de los sindicatos y de los múltiples movimientos sociales. Nuevas formas de participación como el referéndum, como la democracia comunitaria, como las intersectoriales, como las movilizaciones sociales con efectos estatal que cambiaban o elaboraban decretos, que cambiaban o elaboraban leyes. La democratización creciente de las relaciones personales y un impulso a la gestión del cuerpo en la que cada mujer es y tiene que ser soberana sobre las decisiones de su cuerpo. Los gobiernos progresistas han aprendido del movimiento de mujeres. Posiblemente muchos gobiernos llegaron a la gestión de gobierno sin entender o con distancia, pues sobre la marcha tuvieron la flexibilidad y la sabiduría de abollar sus creencias iniciales, heredadas de miradas conservadoras, para tener una actitud de acompañamiento, no de dirección, porque la mujer no necesita ser dirigida, de acompañamiento a las luchas de las mujeres por sus reivindicaciones. La izquierda ha significado en estos 12 años nuevas formas de gobernabilidad.
Hay gobernabilidad en los países, hay estabilidad en los países, no solamente con coaliciones políticas partidarias. Lo que hemos mostrado al mundo es que la gobernabilidad real, plebeya, que se construye es mayoría parlamentaria, mayoría callejera. Se gobierna desde las calles, se gobierna desde el Parlamento y la unidad de ambas da gobernabilidad a los gobiernos progresistas. En cuarto lugar, los gobiernos progresistas tuvieron la virtud, las fuerzas progresistas, de manera alargada en 10, 20 años previos o de manera concentrada en meses o años previos a los grandes estallidos catárquicos de la sociedad en América Latina, haber construido victorias culturales previas. Gramsci tenía razón. Cualquier victoria popular, política o militar requiere previamente victorias culturales desarrollados en los distintos ámbitos de la vida, en la universidad, en los medios de comunicación, en el barrio, en la actividad cotidiana, en la familia, etc. En quinto lugar, el progresismo latinoamericano ha resuelto sobre la marcha un debate que se va dando en el ámbito de la reconstitución de las izquierdas europeas, socialistas o socialdemócratas radicales. El tema de la relación entre progresismo y libertad. Por lo general, los que venimos de las izquierdas de los años 60 y 70, traíamos una distancia frente al concepto de libertad que lo asociábamos a el libre mercado o el egoísmo del interés personal. Sobre los hechos y sin mucha reflexión, el progresismo latinoamericano ha abordado este tema de una manera muy creativa. El respeto de las libertades republicanas, libertad de opinión, libertad de asociación, libertad de pensamiento, libertad de formar sin coacción voluntad política nacional, es decir, hemos sabido llegar al poder, transformar el poder mediante las elecciones y habremos de regresar nuevamente al poder una y otra vez mediante las elecciones. Impresionante, ¿no?, lo que manifestaba en este caso Linegra, pero además, digo, hubo infinidad, ¿no?, de actores sociales, intelectuales, cuadros políticos, ¿no?, pertenecientes a organizaciones de base, ¿no? La verdad, fantástico lo que hizo Claxo. Y lo bueno de estos días que seguramente no va a pasar la multitud que hubo porque estaba Cristina Fernández de Kirchner y uno puede entenderlo un poquito más, ¿no? Digo, porque había que bancarse ese calor, ¿no? Y hay que estar en la piel de los militantes que estuvieron presentes para escuchar y ver, ¿no?, a estos cuadrazos políticos hablando de la Latinoamérica que se viene. No, ojalá que sea muy diferente a lo que todavía no arrancó Bolsonaro en Brasil, ¿no? Sí, me parece que todas las alocuciones, tanto las que me tocó seguir allí en vivo, como mucho de lo que he leído, lo que he visto de videos y demás, han ido, sobre todo cuando han sido de partidos políticos, ¿no? Sí. Expresidentes, senadores de otros países, candidatos a presidente, tuvimos los candidatos a presidente de Brasil, ¿no? Sí, sí. Han ido en el mismo sentido, de comparar. Depende del país, 10, 12, 15, casi 20 años, como fue el caso de Venezuela, pero un proceso que arrancó en Latinoamérica probablemente con Hugo Chávez y que tuvo su punto más alto en el Noval Alca que recordábamos al principio del programa, Bernardo, y que bueno, por distintas cuestiones, mucho tiene que ver con el poder real, que es otra cosa que el poder político, que está puesto en las corporaciones, que está puesto en los conglomerados de comunicación que manejan además la minería y además manejan no las comunicaciones, el programa, sino las antenas, los cables, las cosas. Digo, son medio los dueños de todo, la misma gente, es un grupo muy reducido de miles de millones de habitantes que tiene el planeta Tierra. Y donde rascas un poquito siempre aparece Paul Singer, por ejemplo, ¿no? Que a nosotros nos toca tan de cerca, ¿no? Donde agarré cualquier conglomerado grande, de los grandes, de los 8, 10, 12 más poderosos del mundo, en todos anda Paul Singer, ¿no?
por poner un ejemplo. Entonces, bueno, se hablaba de lo que hubo y de lo que se viene, Sí. gobiernos que además de tener esa mirada ideológica, Sí. la de Paul Singer, de privilegiar primero el capital y después las personas, y olvidarse de esa máxima de Néstor de que los números tienen que cerrar con la gente adentro, ¿no? Además de eso vienen con un hambre represivo, Sí, totalmente. con mientras señalan, yo pongo el ejemplo, digo, un tercio de los genocidas juzgados han sido absueltos. Sí. De los 2/3 que han sido condenados, hoy más de la mitad están en prisión domiciliaria. Sí, sí. ¿No? Torturaron, mataron, violaron, robaron pibes, están en la casa como si fueran abuelitos, el abuelito de Heidi. Bueno, y le mandamos, digo, a la gente de Mar del Plata nuestra solidaridad. La Casa de Memoria, 20 años que los organismos de derechos humanos vienen utilizando ese espacio justamente por todo lo que plantea Mariano, y que Carlos Arroyo, intendente de Mar del Plata, ¿no? Que viene el neofascismo, que además es un admirador como Bolsonaro, y seguramente lo es de Bolsonaro, también lo ha sido de la dictadura militar o partícipe, ahora quiere sacarle esa Casa de Memoria a Mar del Plata. Exacto, porque como te decía, mientras ellos dicen, no, esto es revanchismo y esto es venganza y qué sé yo, los procesos judiciales, con todo lo que todavía tenga para corregir la justicia, que lo tiene y mucho, es por lejos el aparato de poder obsoleto, Sí. perdón, el poder de los tres sí. poderes de la democracia representativa como la conocemos, el más obsoleto, el más medieval es el Poder Judicial, lo decía la expresidenta Cristina Fernández el otro día. En realidad los que vienen por la revancha son ellos son los que tienen sed de venganza. Y ahora y antes, lo que pasa es que cuando había un gobierno en nuestro país y en otros países de Latinoamérica que ponía freno a esas cosas, de pronto pasaron cosas, y claro que las pasaron, ¿no? Porque allí sigue desaparecido Jorge Julio López, Sí, allá claro, apareció claro. Luciano Arruga, Sí, años sí. después enterrado Sí, sí. como en un cementerio, y esta semana hubo que condenar a Exactamente. policías de aquí que en ese momento cumplían funciones en Merlo por el asesinato de un muchacho en el 2010, caso Fabián Golosito, que Sí, lo hemos seguido de claro. acá. Quiero decir, el fascismo está suelto y estuvo suelto siempre, pero una cosa es tener un gobierno que se queda en el medio o tener un gobierno que intenta pararlo, como fue todos los gobiernos de todos los signos de Latinoamérica de 5 a 15 años para atrás. Y otra cosa es tener a un nazi con la lengua completamente desatada como Bolsonaro en Brasil, y en Argentina tenés un presidente un poquito más inhibido, pero enseguida lo arregla, para gusto de ellos, la ministra de Defensa de la Nación, que sale a decir, che, no le sumen méritos a Bolsonaro, que nosotros sosteníamos las cosas que él sostiene desde mucho antes. Ofendida de que alguien dijera todo lo repugnante que es Bolsonaro sin citarla a ella como una más de ese montón de repugnancia. Cortito, digo, tema recién lo tocaste, Fabián Gorosito, se habían escapado los policías que están condenados y ya están detenidos nuevamente, se entregaron. Sí, el resumen muy cortito. 11 policías a segundo juicio, la mujer involucrada, que era la pareja de uno de ellos, no llegó al segundo juicio porque prescribió la causa. El primer juicio se había anulado luego que los declararan inocentes, y se pidió el juicio político desde la Comisión Provincial de la Memoria, renunciaron los jueces para no ir a juicio político, Casación llamó a segundo juicio, tardó 5 años. En el 2010 mataron a Fabián Gorosito, en el 2013 fue el primer juicio, este año llegó el segundo. Por el homicidio de Fabián quedó abierta la posibilidad de investigación, pero los 3 jueces del Tribunal número 5 de Morón dijeron que no podían comprobar que estos 11 policías estuvieran directamente involucrados en la muerte de Fabián. Lo fundamental para eso fue que se bajó una testigo, se bajaron más de uno, pero una de las que se bajó es la única testigo que los había visto cuando lo metían a la comisaría. Que se bajó después de pasarse años denunciando las amenazas y hostigamientos y demás. Así y todo, había otro hecho que se juzgaba en el mismo juicio, que eran las torturas contra 4 amigos de Fabián, a los que los torturaron durante 3 días antes de la muerte de Fabián, y mientras los torturaban, le pedían la dirección de Fabián Gorosito, y cuando Fabián apareció muerto y no pudieron probar que fueron estos policías, pero tenía en su cuerpo las señales de la marca, según determinó la autopsia, de todos los mismos tipos de tortura que tenían estos muchachos. Bueno, por esa causa, por torturas, se condenó a 5 policías. Algunos no estaban el día del juicio, 2 estaban y 3 no, o viceversa, no lo tengo claro ahora. Algunos no estaban, habían pedido el permiso de no estar. Bueno, esa noche se fugaron esos, esa noche se conoció, voy a decirlo bien, esa noche se conoció la noticia de que esos 2 se habían fugado, o esos 3 se habían fugado, no estaban. ¿No?
che, pero tenían que estar detenidos con custodia policial, hoy Sí. era la sentencia, bueno, no estaban, parece Sí. que también, como pasó cuando nació la Garganta Poderosa, la policía puso, che, no nos vamos a pisar la manguera entre bomberos, como dice el viejo refrán, do not disturb, se borró la seguridad que los estaba custodiando, se escaparon ellos. Al día siguiente se conoció que se habían fugado los otros 3. Estaban en el juzgado y la sentencia dictaminó que del juzgado se tenían que ir a la comisaría. Yo me vine después de 4 horas de guardia ese día. Primero cubrí para el sistema de medios, salimos al aire. Después de eso me quedé 4 horas más con un colectivo de hombres y mujeres que estábamos esperando verlos salir. Yo fui uno de los que se fue y muchos se quedaron hasta la noche y no los vieron salir del juzgado. Claro, porque cuando los sacaron muy bien escondidos porque estuvieron fugados. Bueno, la buena noticia que cada tanto llegan es que hoy se entregaron 4 y aparentemente el abogado del quinto dijo que se entregaría mañana. Perfecto. Mariano Millán, la verdad un placer tenerte acá contando todas estas cosas, ¿no?, que nos preocupan y nos ocupan permanentemente en el sistema de medios públicos. Y muy cortito digo, cuando hemos visto a la ex presidenta, actual senadora, en este foro de Claxo, quien la presentó es Pablo Gentili, ¿no?, el director ejecutivo justamente de Claxo, y que habló por la radio pública, digo. Un intelectual de fuste. Sí, por supuesto, y eso quiero marcar el laburo de producción y de todos los que ponemos el granito de arena. Hablar a veces no es tan fácil, ¿no? Y lo hicimos en la radio pública alguna oportunidad. Con esto nos vamos, pido mil disculpas por estos minutitos que nos pasamos. Ya llega Punto Panorámico, un programa especial para pensar, repensar, ¿no?, todo lo que está pasando en nuestro país y en Latinoamérica desde el pensamiento crítico de este foro mundial. Nos vemos la semana que viene con muchos más protagonistas. Ya estamos entrando prácticamente en el último mes del año, así que seguramente empezaremos con todos los balances políticos de lo que ha pasado en este 2018. Chao.